Hola hermanos, buenas noches. Estamos aquí un día más. Espero que todos se encuentren muy bien. Les enviamos un gran saludo y un abrazo hasta sus casas. Esperemos que se encuentren muy bien, sabemos que Dios nos bendijo en toda esta nueva semana, que apenas llevamos 2 días de esta semana, 3 días de esta semana, pero Dios ha sido fiel, podemos decir que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Todos en nuestras casas hemos estado orando, hemos estado pidiendo a Dios para que Él nos muestre qué hacer, por dónde ir, qué es lo que debemos de hacer con esta situación, y estamos confiando en Él y confiando en su palabra, hermanos, confiando en que a veces nosotros no entendemos sus planes, pero sus planes son perfectos y son lo mejor para nuestras vidas. Así que me da mucho gusto saludarles, hermanos, y estar un día más aquí, una noche más de martes, para poder adorar a nuestro Dios, para poder exaltarle y dejar nuestras cargas en su presencia y poder entrar en su presencia con una acción de gracias, con una adoración genuina desde el corazón y con una palabra de poder que Él trae a nuestras vidas el día de hoy, como cada martes y cada domingo, que es Él hablándonos directamente a nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a iniciar esta reunión, vamos a pedirle al Señor que Él se mueva en medio de nosotros, que manifieste su gloria, que manifieste su presencia, que no sea una reunión más, sino que sea una reunión llena de su espíritu y de su poder. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar esta reunión desde sus casas. Les pido que inclinen su rostro y cierren sus ojos y vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú tienes los tiempos preparados en todo momento para que el día de hoy estemos aquí, Señor. Depositamos nuestras cargas en ti, Señor. Depositamos nuestros pensamientos en ti, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos de lo que tú traes hoy para nosotros. Yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas. Yo sé que tú estás obrando en cada vida de cada persona que está viendo este video, que va a llegar a sus manos, que va a llegar a sus oídos, Padre. Yo sé que tú todas las cosas las haces nuevas cada mañana, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y tú traes palabra a nosotros y de tu presencia cada día, Señor. No nos traes la misma que ayer nos diste, Señor, sino que tú renuevas tu presencia y tu palabra cada día, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control de todo lo que se va a hacer, Señor. Confiamos en ti. Todo, Señor, lo hacemos para ti solamente, para tu gloria, para tu honra y para que tu evangelio sea glorificado y sea conocido por mucha gente, Padre. Te lo pedimos, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de quien es tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar con una adoración, hermanos. Cierran sus ojos y démosle esta adoración de nuestro corazón al corazón de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó.
yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, sabemos que somos tus hijos, sabemos que estamos en tu mano. ¿Y cuántos lo creen, hermanos? Somos hijos de Dios y vamos a recibir la palabra por nuestro pastor de parte de Dios. Así que dispongamos nuestros corazones y no se les olvide compartir este video a todos sus contactos, hermanos. Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos aquí listos para nuestra reunión de hoy, para nuestro tema de hoy. Ya adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y sabemos que estamos rodeados por la gloria de nuestro Padre. Y con esa confianza es que perseveramos y seguimos adelante. En medio de esta generación que nos ha tocado vivir, amados hermanos, yo no sé si alguno de ustedes había pensado que le hubiera gustado vivir en la época de Jesús, el Señor Jesús, o a lo mejor en la época de la iglesia primitiva, o en la época de los reformadores, o en la época de la Santa Inquisición. Pero la realidad es que nos tocó vivir en esta época y no se compara, hermanos, con todo lo que han padecido y sufrido nuestros hermanos alrededor de la historia. Pero lo que tenemos en común es que Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y tenemos un destino seguro con Él. Así es que entremos de lleno, ya oramos, ya adoramos al Señor y vamos a entrar a la palabra de Dios, qué es lo que nos tiene aquí y qué es lo que nos va a llevar con nuestro Señor para estar con Él en la eternidad. El tema de hoy: aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Hoy en día estamos viendo, ¿verdad?, cada vez más muerte. Platicaba con algunos amigos míos de la universidad y el comentario es el mismo, ¿verdad?, lo que está sucediendo ahorita, y uno de mis amigos decía,
meses atrás, semanas atrás, decíamos, se hablaba de casos, ¿verdad? De contagio, de muertes. Hoy ya no son casos, ¿verdad? Que oímos, sino ahora ya son nombres, hermano. Ya no es que hubo tantos casos, ¿no? Ahora ya es fulano y sutano, ¿verdad? Está contagiado, o fulano ya se murió. Y eso es algo tremendo. Y yo estoy seguro que a todos nosotros nos ha pasado, ¿verdad? De que antes oíamos de casos, ¿no? Se enfermó, se contagió, se murió ahí muy lejano. Hoy ya oímos nombres, hermano. Nombres de conocidos, nombres de familiares. Y esto es una realidad. En lo personal, ¿verdad? Pues me ha tocado a varios familiares míos que se han contagiado. Gracias a Dios nadie ha muerto, salvo el caso del esposo de una prima que ha tenido varios casos, ¿verdad? De muerte. Pero ahora ya no son casos aislados, ahora ya son nombres, hermano. Y por eso la relevancia de este tema, porque hay mucha confusión, mucho ir y venir, ¿verdad? De lo que está pasando. Se rumora una cosa, se rumora otra. Que si ya se acabe la pandemia, que si se saquen ya la vacuna, que cuándo se van a reiniciar las actividades. Y eso es algo incierto, amados hermanos. Pero lo único que es cierto es el tema de esta noche, que todo aquel que ha venido a Cristo, hermano, escúcheme bien, aunque esté muerto, vivirá. Y de eso se trata. De eso se trata. Hoy el tema debería de ser, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El tema debería ser, no es que si me voy a morir o si voy a vivir, sino a dónde va a ir mi alma, hermano. Fíjense qué tan importante es el tema que Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a morir por las almas. Y de eso se trata, hermano, no de este momento de la historia, sino de todas las épocas de la historia que le he mencionado, ¿verdad? Desde los primeros mártires en la iglesia primitiva, luego aquellos hermanos que echaban a los leones en el Coliseo romano, hermanos. Todos aquellos que murieron en la época del oscurantismo, en la época de la Santa Inquisición, y todos aquellos que han muerto en las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en los holocaustos, en los campos de concentración. ¿Cuánta gente ha muerto hasta nuestros días? Hoy vemos que mucha gente está muriendo y hay cosas que no podemos evitar, solamente están en la soberanía de Dios. Pero meditando en esto, pensaba yo en que lo realmente importante y urgente es que las almas vengan a la salvación, que las almas vengan a Jesucristo, hermano. Por un momento piensen cuánta gente ha muerto, ¿verdad? Desde el año 0 de nuestra era hasta el día 2020, hasta el año 2020. ¿Cuántos han muerto en las guerras, ¿verdad? En los campos de concentración. Y me ponía yo a pensar cuántas de esas almas fueron salvas, hermano. Y eso es lo que llamó mi atención y eso es de lo que quiero compartir, hermano. El domingo predicábamos acerca de la falsamente llamada ciencia. Y Pablo le exhortaba a Timoteo que tuviera cuidado con aquellos que practican la falsamente llamada ciencia, diciéndole, porque algunos que han seguido la falsa llamada ciencia se han apartado del Señor, hermano. Han olvidado su propósito principal por andar, ¿verdad? Siguiendo a estos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con todo esto, con esta introducción, hermano? Que lo realmente importante son las almas.
que van a morir, que están muriendo, es real, es cierto, pero ¿qué es lo que le importa a Dios? Las almas. Todo esto que está sucediendo es muy doloroso, ¿verdad? Los casos que hemos conocido, que es algo terrible, algo doloroso, y los que han perdido algún familiar, pues imagínense, más doloroso. Pero lo realmente importante es las almas. De la salvación COVID, y él me decía, pensé que ya me iba a la presencia del Señor. Dice, pensé que ya me iba con otro pastor que falleció y que era amigo nuestro. Dice, pensé que ya me iba con él, pero aquí estoy. Y solamente Dios sabe, ¿verdad?, quiénes parten, quiénes se quedan. Pero lo que podemos entender es que sea que partas o que te quedes, es necesario, urgente e importante ganar almas para Cristo. Eso es lo realmente importante, hermano. ¿Qué tan importante es que Dios haya enviado a su propio Hijo Jesucristo a morir por las almas? Pero decía yo que no hemos hablado, hermano, nos hemos callado esa salvación tan grande. Porque hay algunos de nosotros, si no es que todos, ¿verdad, hermano? Usted me dará la razón, que no hemos compartido abiertamente con nuestros familiares, con algunos familiares, que no hemos compartido abiertamente con algunos amigos, conocidos, vecinos, que nos hemos mantenido en lo secreto, en cristianos de la secreta. Cuando vemos en las redes sociales que los de la falsamente llamada ciencia o la ciencia del mal hablan públicamente, abiertamente de todas esas cosas malas. Y nosotros que estamos en la ciencia del bien, no lo hablamos, hermano. Si no lo hablamos en lo personal, mucho menos a través de las redes sociales. ¿Y por qué le digo esto? Porque también hablaba con una familiar mío que también se contagió, amado. Y que decía que gracias a Dios ya están saliendo. Y esta persona, hemos estado en contacto por el WhatsApp y yo veía, ¿verdad?, de su conversión a Cristo, de seguir a Cristo. Y le decía yo que Dios le permitió levantarse y sanar por su búsqueda de Dios. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Necesitas compartirle a tu familia. Necesitas compartirle a tu esposo, a tus hijos, que solamente en Cristo hay salvación. Porque imagine por un momento, hermano, ¿verdad?, que partiera una familia. Y que al llegar a la presencia de Dios nos demos cuenta que algunos miembros de la familia no están. ¡Qué tremendo! Si es doloroso, ¿verdad?, que alguien parta, que alguien muera. Pero más doloroso será, hermano, llegar a la presencia de Dios y que familiares muy cercanos a nosotros no estén con nosotros. El hecho de que alguien muera, todos tenemos que morir. Algunos antes, algunos después, ¿verdad? Cuando mucho, dice la Biblia, los robustos 120 años, pero la edad estándar es 70 años. Ese es el promedio de lo que vive una gente en la tierra. Pero no se compara con una eternidad, hermano, en el cielo o en el infierno. Y ahí es donde, ¿verdad?, toma mayor importancia y relevancia el hecho de que si estamos vivos y que el Señor nos ha permitido no contagiarnos, hermano, que proclamemos que solamente en Cristo Jesús hay sanidad, hay salvación y hay vida eterna. Y por eso el tema de hoy se llama, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Entonces urge, ¿verdad? No esperes a que tu familiar, tu vecino se contagie para que le vayas y le compartas. No, urge. ¿Cómo? A través de lo que hemos venido compartiendo, de lo que Dios nos ha venido diciendo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de una llamada telefónica, de un mensaje de texto, de una videollamada, de un audio, amado hermano. Yo espero que el Espíritu Santo nos hable en esta hora y que podamos entender de la gran responsabilidad que tenemos, de que si nosotros llevamos la palabra de Dios, llevamos a la gente a los pies de Cristo, son almas que estarán viviendo en una eternidad con Dios. Y de lo contrario, si no lo hacemos, amados hermanos, son almas que pasarán una eternidad en el infierno. Eso es una realidad, eso es una verdad.
A estas alturas del cristianismo ya no podemos hablar, ¿verdad?, a medias tintas, ya no podemos hablar el evangelio de una manera simple, sino hablarlo abiertamente, amados hermanos. En la primera oportunidad que tengas, no te avergüences del evangelio, que es poder de Dios, en este caso para salvación. Imagínate, hay gente que ha estado en el hospital intubada, ¿verdad?, por semanas, y muchos dicen qué doloroso, finalmente partió. Pero lo que Dios me mostraba a mí, que en ese tiempo que pasan ahí, hermano, Dios les da la oportunidad de arrepentirse de todo pecado y de poder reconocerle a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor. Pero no esperemos a que llegue ese momento de penosa necesidad, sino que podamos compartir ahorita, hermano. Muchos anhelan ya volverse a congregar, hermano. No es tan urgente congregarse, es urgente que las almas vengan a los pies de Cristo. Por eso al final de cada reunión hacemos un llamado, ¿verdad? Y yo estoy seguro que algunas personas han estado siendo alcanzadas por estas transmisiones. Pero no solamente eso, hermano. Usted su responsabilidad es compartir el mensaje, compartir el video y hablarlo. Así es que entremos de lleno a este tema, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque esté muerto, vivirá. Wow, y eso es una realidad. Aunque esté muerto, yo sé que voy a vivir por una eternidad. Y vamos a irnos al Evangelio de San Juan, donde habla acerca del amor, el Evangelio del amor, y donde nos dice que Jesucristo es la resurrección y la vida, amados hermanos. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Eso. No necesita la vacuna, no necesita que esto, que aquello, necesita la salvación. Porque juntamente con la salvación viene la sanidad también, hermano. Y sobre todo la vida eterna. Juan 11:25 declara lo siguiente, está hablando el pasaje, capítulo 11, usted ya lo sabe, de la muerte de Lázaro. En el versículo 25 le dice el Señor Jesús, me parece que es a Marta, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Este pasaje toma una importancia y una relevancia hoy en día, ¿verdad? Que el que crea en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! No es lo mismo que muera alguien, ¿verdad?, y que se vaya sin Cristo, a que muera alguien y tú sabes que se fue con Cristo en su corazón, porque sabes que lo vamos a ver en la eternidad. Y de eso se trata el plan eterno, perfecto de Dios, ¿verdad? Todo lo que Él diseñó para traer salvación. El punto central de toda la creación es la salvación, hermano. Las almas. ¿Qué crees que quiere el enemigo de ti? ¿Tu dinero, tus bienes, tu negocio? ¿Qué quiere el enemigo de ti? Quiere tu alma. Y lo ha diseñado de tal forma, ¿verdad? Les decía yo que en el tiempo pasado fue a través de las guerras, el holocausto, la persecución, que murió tanta gente. Hoy en día es a través del virus, pero ese solamente es un medio, hermano. Un medio que utiliza Satanás para traer muerte y destrucción. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar nosotros eso? Dice la Biblia que venzamos con el bien el mal. Entonces, si ahorita el enemigo está trayendo muerte, pues nosotros debemos de llevar vida y vida eterna a la gente. Lo declara Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Una vida abundante y una vida eterna. Y eso es lo que tenemos que proclamar, hermano. Y yo creo que todos los que estamos en la iglesia, ¿verdad?, desde los más chiquitos, ya con el tiempo que llevamos, todos tenemos la capacidad de poder compartirle a la gente de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay vida eterna. Le dijo Jesús
a Marta, yo soy la resurrección. Fíjate, Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Yo no sé si a usted le da esto esperanza, pero a mí sí me da esperanza, hermano. Porque aunque muramos en Cristo, tendremos vida eterna. Viviremos. Y eso hace una gran diferencia, hermano. Ahí mismo en Juan capítulo 5, versículo 24, está hablando el Señor Jesús en todo tiempo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna, hermanos. Pero dice ahí el apóstol Pablo, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Entonces hay una urgente necesidad de que la gente oiga la palabra de Dios, que oiga que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Porque el que oye la palabra y cree en Dios que envió a Jesucristo, tiene vida eterna, hermano. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Les repito esa última parte, y no vendrá a condenación. No solamente tendrá vida eterna, sino que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y cuando tú entiendes esto, entonces comprende la escritura cuando dice sorbida. Sorbida es la muerte en victoria, hermano. Porque ahorita la gente que muere en Cristo, ¿verdad? Pareciera una victoria de la muerte. ¿Pero qué crees? Es sorbida en victoria. Porque murieron físicamente, pero viven eternamente. Y ese es el plan perfecto de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que cree, ¿verdad? Puede disfrutar de esta vida eterna, de esta vida abundante, amados hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, este es el testimonio, hermano. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar hoy más que nunca? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ya no es tiempo de pensar, no, ni me van a hacer caso, ni me van a escuchar, se van a burlar de mí. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo. Entonces hay que decirle a la gente esto. ¿Quieres tener vida eterna? La vida eterna está en Jesús. ¿Por qué suceden todas estas cosas que estamos viviendo? Para que la gente venga a los pies de Cristo. Pero necesitamos nosotros predicar. ¿Cuántos de ustedes conocen a familiares, amigos que están, ¿verdad?, sensibles y que están viniendo a Dios, hermano? Yo tengo muchos. Y gracias a Dios por eso, porque de otra manera no se hubieran acercado a Dios, hermano. Pues ahora lo que la gente tiene que saber es que no debe preocuparse, porque si está en Cristo, tiene vida eterna. Y esto es algo maravilloso. Muchas veces ni lo pensamos, ¿verdad? Estamos tan contaminados del mundo que pensamos que la muerte es lo más terrible, lo último, pero es solamente el comienzo de una vida eterna, amados hermanos. Una vida donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Entonces, cuando tú lo entiendes, dices, no, pues nos espera una vida muchísimo mejor y una vida eterna en la presencia de nuestro Creador. Juan 3:36 declara lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermano. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Si tú crees en el Hijo, en Jesucristo, tienes vida eterna. Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A nosotros no nos corresponde, ¿verdad? Si cree o no cree, eso ya no es cosa de nosotros, es cosa de cada quien. Pero si cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces de ahí mayor urgencia, ¿verdad? Porque no solamente va a morir, sino que la ira de Dios va a venir sobre él. Y en nosotros está el maravilloso don
de poder compartir la palabra de Dios, de poder presentar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que la gente tenga vida eterna. Es una gran responsabilidad, hermano. Y estoy convencido que Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Yo no sé qué estén haciendo, amados hermanos. Ahí en casita, yo no sé qué estén haciendo. Hay mucho que hacer, sí, hay que trabajar, hay que pensar qué hacemos, de qué manera nos volvemos productivos, de qué manera tenemos esa ciencia del bien en nuestras vidas para salir adelante, pero sobre todo estar en todo momento pensando en ganar almas para Cristo. Hoy más que nunca. En muchas de las predicaciones, ¿verdad? Cuando estaba la iglesia abierta, les he preguntado, ¿cuántas almas ganaste para Cristo en esta semana? Y muchas veces no hay respuesta, hermano. Ni siquiera un alma para Cristo a la semana. Pues hoy es más urgente, hermano, que esas almas vengan. Hablemos abiertamente. Si vas a comentar algo aquí en las redes sociales, ¿verdad? Que estás en contra del aborto, que estás en contra del matrimonio igualitario, de la adopción de menores, ¿verdad? Extérnalo, pero extérnalo abiertamente como hijo de Dios, con la palabra de Dios. Porque es la única que produce un cambio, es la única que tiene poder. No la disfraces, hermano. La palabra es viva y eficaz. Y la misma palabra declara que somos martillo, hermano. Martillo me sois. Cada vez que hablamos palabra de Dios, damos un martillazo. Y por muy duros que estén los corazones, ¿verdad?, de piedra, se rompen, se parten, hermano. Pero tenemos que ser ese martillo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice el Señor Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, hermano, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el Señor, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando una persona viene a Cristo, Él le da vida eterna y no va a perecer jamás, y nadie las puede arrebatar de su mano, porque el Padre que se las dio a Jesús es mayor que todos, y nadie, hermano, escúchame bien, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién te podrá arrebatar de la mano de Dios, hermano? Nadie. Tienes vida eterna. Por eso es urgente compartir la palabra de Dios, llevarlos a Cristo. Y por último, en Juan capítulo 3, versículo 15, 14 al 17, este pasaje ya lo conocemos todos, pero hoy toma mayor importancia, mayor relevancia. Siempre ha sido importante, pero hoy es urgente que lo prediquemos, que lo compartamos y que llevemos a la gente a los pies de Cristo. Dice el versículo 14, Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya cumplió su parte, amado. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su parte, vino a morir en la cruz, fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú y yo hemos sido salvos, hemos creído en Jesucristo y ahora tenemos vida eterna, ahora nuestra responsabilidad es anunciarle a la gente que en ella hay vida eterna. Si hay algo que tienes que compartir y testificar en las redes sociales, es que en Cristo hay vida eterna. No tienes que compartir otra cosa, sino a Cristo y a este resucitado. Versículo 16, el versículo famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. A las almas, hermano. ¿De qué manera lo amó? Al grado de dar a su propio Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué bendición! Y para terminar quiero leerle aquí en Romanos capítulo 10, del 9 en adelante. Desde el 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, amados hermanos, será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosas son las redes sociales, amado hermano, de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a adquirir fe la gente? Cuando le hables la palabra de Dios, hermano. Necesita la gente la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo va a creer la gente en Jesús? Cuando oiga la palabra de Dios. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Espíritu Santo, sé tú trayendo esa convicción, contristando nuestro corazón, quebrantando nuestro espíritu, de saber que es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Y de aprovechar bien las redes sociales, Señor. Porque si nosotros compartimos tu palabra, la gente va a creer. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Porque estamos viendo lo que está sucediendo. Para ti no es nada nuevo, no es nada sorprendente, sino en tu eternidad, Señor, tú lo sabes todo. Y la reacción que tú esperas de tu iglesia es que podamos compartir abiertamente tu palabra, sin escondernos, sin
diluir tu palabra, Señor, sin maquillar tu palabra, sino compartir tu palabra tal y como es. Como dice el eslogan de nuestra iglesia, compartir la palabra tal y como es a los hombres tal y como son. Porque es la palabra de Dios la que produce fe en la gente para creer en Jesús como Señor y Salvador. Espíritu Santo, te pedimos tu ayuda. Impúlsanos, llévanos a compartir la palabra de Dios por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Pon esa carga en nuestro corazón, porque cada vez que compartimos tu palabra, un alma puede venir a los pies de Cristo. Ya no se trata de nosotros, sino tu palabra. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a Casa de Dios. Pero bendice a toda tu iglesia. Que dejemos de estar pensando como el mundo y que podamos pensar como tú piensas. La misma palabra declara que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo viviera en esta época, Él no estaría pensando en nada más que no fuera el ganar las almas para ti, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si alguien nos está visitando, ¿verdad? Ahí en nuestras transmisiones. Si alguien de los que está siguiendo la página, ¡wow! Es increíble. Yo no sé si usted consulta la página o a lo mejor ni la consulta, hermano. Pero ahí dice una sección que dice personas alcanzadas por transmisión, personas que interactuaron, reproducciones. Y yo veo que la página va subiendo, va subiendo. Llegamos a 5,000 personas alcanzadas, hermano. Y como otras 3,000 que interactúan con la página. Y reproducciones, la reunión del domingo alcanzaba ya hasta el día de hoy como más de 500 reproducciones, amados hermanos. Para la gloria de Dios. Así es que yo creo que gente se ha estado convirtiendo a Cristo a través de las transmisiones. Y si tú eres esa persona, yo te invito a que en este momento le entregues tu vida a Jesús. Que ahí le puedas decir en tu corazón: Señor Jesús, yo creo que tú eres el dador de vida eterna. En este día yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy yo sé, Señor, que si yo me contagio, si yo muero, pero contigo en mi corazón, aunque esté muerto, yo voy a vivir. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre, por tu amor. Vamos a decirle: Señor, tú no y por tu misericordia. ¿Estás listo? Le damos gracias a Dios y levantamos su nombre en esta hora, amados hermanos. Comparta la palabra de Dios, hermano. Es su responsabilidad. Es un gran privilegio, es un gran honor, pero es una gran responsabilidad. Comparta la palabra de Dios y lleve a las personas a los pies de Cristo. Y si usted no sabe cómo hacerlo, pero ya ha compartido la palabra, pues canalícelos con el pastor, canalícelos con su líder, canalícelos con un hermano maduro que pueda llevar a la gente a Cristo. Y dejamos que el nombre de Dios sea levantado. En el nombre de Jesús. No olvide darle me gusta al video. Suscríbanse los que no se han suscrito. Compártalo. Active la campanita. En esta semana rebasamos los 200 suscriptores. Tenemos ya 202. Gloria a Dios. Algo está pasando, hermano. Pero no transmitimos cosas vanas. Transmitimos la palabra de Dios.
porque nuestro Dios dejó su trono para mostrarnos la luz. De su trono a la cruz y nuestra deuda pagar, amados. De la cruz al morir, de la muerte a su trono. Y es por eso que levantamos el nombre de Jesús. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Y mientras alababa, me decía el Señor, por los enfermos, que oremos por los que están contagiados, oremos por aquellos que están batallando en terapia intensiva, que están intubados, porque Dios me muestra que en su misericordia y en su amor, aún en esa misma situación, Él les está dando la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que han sido contagiados por el COVID. Te pedimos, número uno, Señor, que ellos puedan creer en ti como Señor y Salvador. Que te reciban en su corazón como Señor y Salvador. Porque en ese momento recibirán sanidad y vida eterna. Y creemos, Señor, que aún aquellos que están en terapia intensiva, que están intubados, que están inconscientes, aún en ese estado, tú les estás dando la oportunidad de entregar sus vidas a ti. Les bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has librado de todo contagio y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús oramos y le prohibimos al coronavirus que toque nuestras vidas, que toque nuestras casas, que toque a nuestras familias, que toque a nuestra iglesia. Y solamente permitimos la sanidad de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, danos más de tu amor y concédenos de nuevo para hablar tu palabra mientras extiendes tu mano para que sean hechas señales y prodigios mediante el nombre del poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te bendecimos y te damos gracias. Que Dios les bendiga, amados hermanos, firmes de adelante, y nos vemos el día viernes en nuestra transmisión. Comparta la palabra de Dios.